Un lindo y ya hermoso martes, ya tercer día de la semana y hoy un día 24 de diciembre. Pocas palabras, la noche buena que se le dice. Pero la verdad es de que, pues bueno, todas las noches son buenas cuando se vive en Cristo, cuando en realidad se lleva a Cristo en el corazón. Y hoy es una lección que nos lleva a ver la luz y la oscuridad. ¿Dónde encontramos la luz y dónde podemos andar a oscuras sin saber para dónde vamos? Y bueno, que Dios en realidad pueda darnos la bendición que necesitamos en esta noche y que asimismo pueda darnos la luz también que ocupamos para no caer en tentación y no tropezar. Hoy, para esta hermosa lección, una vez más, estamos aquí con el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Pastor, muchas gracias. Dios le bendiga y un gusto seguir compartiendo el estudio con los hermanos, hermanas y amigos que nos acompañan semana tras semana a través de nuestro canal 44.8, a través de Facebook, a través de YouTube. Lindo compartir el programa. Hoy tenemos un programa bien interesante, luz y oscuridad. Bien interesante. Pero pastor, ¿qué le parece que entremos, antes de entrar de lleno, queremos invitarles, hermanos, que vayamos de rodillas a pedir la dirección y la guianza del Espíritu Santo? Oremos. Bendito. Amante y amoroso Señor, una vez más agradecemos el tiempo que nos das. Señor. Y más que nada, Padre, gracias por la luz que tú nos das a través de tu palabra. Gracias, Padre, por esparcir las oscuridades, las neblinas. Señor, que hoy puedan venir a la vida de tus hijos a través de los eventos, dificultades y cumplimientos, Padre, de tu profecía. Permítenos, Padre, siempre llevar la lámpara adelante para que sea la que nos alumbre el lugar oscuro. Te pedimos, Padre, que tus bendiciones sean en esta hora, en aquellos también que hoy meditan y escuchan tu palabra. Dales tu bendición y, Señor, al que necesita de salud, dale la salud que pueda pasar esta noche en gozo y alegría con sus seres queridos. Pedimos esto y te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, hermanos, interesante, ¿verdad? La lección de hoy, martes 24 de diciembre. La luz y oscuridad. Interesante. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos vino a quitar nuestros ojos y se dio su mano, nos sacó de la oscuridad y nos trajo a su luz admirable. Pero dice luz y oscuridad. Nosotros, antes de conocer del Señor Jesús, antes de conocer el Evangelio, muchos de nosotros estamos entrampados en la trampa de Satanás, hundidos en un mundo oscuro. Caminábamos a tientas, sin saber hacia dónde íbamos. Caminábamos sin rumbo, sin esperanza. Pero gracias al Señor que extendió su mano, nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz. Hoy podemos caminar en la luz del Señor Jesús. Sabemos discernir y distinguir lo que es bueno y lo que es malo, gracias al Señor Jesús. Interesante, ¿verdad, hermanos? Juan capítulo 1, versículo 4 al 10. Miren lo que dice la santa palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 4 al 10. Dice la palabra del Señor: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era la luz? Del Señor Jesús. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo que sigue. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿De quién? Él vino a preparar el camino
al Señor Jesús. Dice, vino a dar testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? El Señor Jesús. A fin de que todos creyeran por Él. No era, dice, no era la luz. Está hablando de Juan, que Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan vino a dar testimonio del Señor Jesús, a preparar el camino. O sea, que en otras palabras, preparar el corazón de cada ser humano para que pudieran conocer y recibir la luz que Cristo Jesús ofrecía gratuitamente. Versículo que sigue, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de nuestro Señor Cristo Jesús. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Quiero por favor que volvamos a Juan, pero en Juan capítulo 1 hasta el 3. Juan capítulo 1, versículo 1 del 2 al 3. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Cristo Jesús. Vemos que Juan el Bautista estaba hablando de Cristo Jesús, que era la luz del mundo. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? La lección dice que en este mundo de tinieblas, queridos hermanos, rehuye la luz. No puede por sí solo encontrar el camino hacia Dios verdadero, el Dios personal de la creación, revelación y la redención. Nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de la vida. De lo divino, perdón, es más alta que los cielos. El conocimiento lo podemos obtener a través de Cristo Jesús. Solo Cristo dio a conocer al Padre. Juan capítulo 1, 18. El verbo griego así traducido es exegamai, que significa interpretar, explicar, exponer. Juan presenta a Jesús como el mensajero celestial, el que da a conocer a Dios. Solo a través de Jesús podemos conocer verdaderamente a Dios. El Señor Jesucristo vino a darnos a conocer al Padre. Y es a través de Cristo Jesús que conocemos al Señor Padre. La sierva del Señor dice que Cristo Jesús es la máxima revelación de Dios hacia el mundo. Interesante lo que dice Juan capítulo 8 versículo 42 al 44. Juan capítulo 8 versículo 42 al 44. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44, hasta ahí, por favor, hasta el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos que como Juan, el Evangelio de Juan nos habla quién era la luz y quién es la luz. Y a través de esa luz es que podemos conocer al Padre. ¿Y quién es esa luz? Esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿verdad, pastor? Interesante cómo, ¿cuántos de nosotros, queridos hermanos, querido pastor, andábamos en tinieblas? ¿Cuántos antes de conocer el Evangelio? Hacíamos cosas horribles, cosas que entristecían el corazón de Dios. Y para nosotros era normal. Para el ser humano, cuando no conoce de Dios, lo que hace le parece algo normal, algo natural. Pero cuando conocemos al Señor Jesús y Dios quita la venda de nuestros ojos y nos trae a la luz, vemos lo terrible
que es el pecado y las consecuencias que trae. Y nos damos cuenta que el pecado trae separación de Dios, queridos hermanos. Qué lindo y qué maravilloso es nuestro Dios, que aún nosotros siendo seres finitos, siendo seres pecadores, quitó la venda de nuestros ojos. Y hoy a través del Señor Jesús podemos ver las cosas maravillosas que Dios ha hecho a través de la cruz. De Cristo. Por eso me gusta la expresión de Juan, ahí el capítulo 1, del 1 al 3. A ver si lo volvemos a poder leer. Juan 1, del 1 al 3. Y Juan comienza con unas palabras para nosotros conocidas, ¿no? Pero que dentro de esas palabras como que hay algo oculto, algo que no vemos. Si me ponen la escritura de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio, vean, en el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues el inicio. ¿Cuándo empezó? No sabemos. En el principio era el verbo, algo también desconocido. Y aún eso desconocido, el verbo era con Dios. O sea, que hay una persona que aquí se desconoce, pero al mismo tiempo, esa persona desconocida era el verbo. Y el mismo verbo era Dios. O sea, estaba con Dios, pero también era Dios y era el verbo. Ahora él sigue diciendo en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Vean cómo lo va más dirigiendo hacia el propósito que Dios quiere llevar a la persona. Y el versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, o sea, de ese verbo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que esta segunda persona de la divinidad es algo que se desconocía. Pero miren cómo dice en el versículo 14, capítulo 1 de Juan, versículo 14. Ahora Juan lleva a enseñar y mostrar la verdad. Vean, y aquel verbo, ¿cuál? El que habló en el principio, fue hecho carne. Lo desconocido se hizo ahora conocido para la humanidad y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, en realidad, ese Dios, que era un verbo, y ese verbo se encarnó en nosotros o se hizo carne para poder verlo, y aunque era Dios, también vino a mostrar y a glorificar al Padre, en el cual lo vimos lleno de gracia y de verdad. Esta linda verdad que nos declara Juan en su libro nos da a entender entonces que en verdad Cristo merecía la honra y la gloria del hombre y la merece a esta fecha. Por eso es que también la sierva del Señor en este libro, El deseado de todas las gentes, ella lo dice de esta manera, ahí en la página 387 y 388. Ella dice, nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino. Vean, o sea, esto no viene porque nosotros somos buenos, no, es que hay una persona que en realidad es el único que puede repartir y dar conforme a él le parezca. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, las que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano. Pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu. O sea, aquí en verdad que a nosotros
está más claro que nada de quién en realidad es Cristo. Cómo aún a través del Espíritu de Dios somos en la forma que podemos conocer y saber en realidad quién es Dios. Miren cómo dice este otro. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿De quién hablaba Jesús? Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas. Y cuando uno esté en Cristo y Cristo en uno, tinieblas nunca va a haber. Siempre, siempre será la luz que alumbre y que guíe a aquella persona que no ha quitado los ojos de Cristo. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Eso lo dice Juan en el capítulo 12, versículos 35. Esta es la amonestación que daríamos a los que pretenden creer la verdad. Aún un poco está la luz entre vosotros. O sea, mi querido hermano, si hoy en verdad estás estudiando, meditando en la palabra del Señor, si hoy en verdad tú crees y piensas que tienes la verdad en tus manos, que así es, pues tienes que dar fruto de esa verdad. Y mientras esta luz esté contigo, tienes que manifestar la luz, y no tuya, sino la del cielo y la de Cristo. Así también lo dice Mensajes Selectos, tomo 3. Considerar a Cristo como nuestra única fuente de fortaleza, presentar su amor incomparable para que la culpa de los pecados fuera cargada, su cuenta y su propia justicia fuera acreditada. A hombre de ninguna manera anula o descarta la ley o rebaja su dignidad. Al contrario, la coloca en lugar en que brilla sobre ella la verdadera luz y la glorifica. Así de que estas hermosas verdades son las cuales nos lleva a entregar, a dar, para que otros también puedan llevar la antorcha del Señor. Ahora mira, los dirigentes judíos habían estudiado las enseñanzas de los profetas acerca del reino del Mesías, pero lo habían hecho no con sincero deseo de conocer la verdad, sino con el propósito de hallar evidencia con que sostener sus ambiciosas esperanzas. O sea, ¿ves? Entonces que a veces se toma la Biblia para ver qué puedo sacar de provecho, para ver qué puedo lograr en la fe de otros. Por eso la importancia es de que nosotros leamos por sí mismos la palabra de Dios y busquemos entender la misma palabra de Dios, no esperando que otros expliquen la palabra del Señor, sino nosotros mismos buscar la respuesta dentro de ella. Y ella dice, cuando Cristo vino de una manera contraria a sus expectativas, no quisieron recibirle y a fin de justificarse, trataron de probar que era un impostor. Y sabes, mi querido hermano, esto es lo que va a pasar muy pronto. Muchos que quieren simplemente darse a conocer y decir quiénes son, muy pronto también van a tratar de imponer sus leyes, sus dogmas, pero no en sí la misma palabra de Dios. Por eso, mi querido hermano, yo te invito a que seas tú quien investigue sobre esta palabra. Seas tú, en realidad, quien busque la verdad por sí mismo. Y no esperes que otro te traiga la verdad. Seas tú el mismo que dé esa investigación a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Y así puedas comprender lo que Dios quiere de ti
y no que otros te digan lo que Dios espera de ti. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.